Pero, Decíamos que era importante dentro de un país porque como que dice, el nivel de los trabajadores no va a cambiar. la productividad del trabajador La productividad del trabajador no cambia en el corto plazo. no cambia a corto plazo y cambia por rango. Tecnología. O sea, que cambia En por la menor medida tecnología por- del sistema educativo. Exactamente, en menor medida por lo que sería tecnología desde el punto de vista económico, pero realmente por un tema educativo, de calidad de la educación. Y eso toma tiempo, no pasa de hoy en 2 años. Hay 2 bienes, dijimos, ¿verdad? Y esos 2 bienes son homogéneos, creo que tú hablaste de eso. Hay 10 factores de producción, ¿verdad que sí? ¿Cuántos? Entonces, decíamos que esto es fijo. Otra cosa, el trabajo se puede mover entre sectores. Sí, ¿verdad? O sea que si eso no pasa tanto así en el mundo real, o no con ese nivel de elasticidad, pero tú te puedes mover, si tú haces YouTube fácilmente, sin aprender nada nuevo, haces eso. ¿De acuerdo? O sea que eso aquí pasa. En el mundo real no pasa tan así, pero aquí pasa. No hay costo de transporte, no hay costo de transacciones, pero no hay costo de transporte. O sea que si vamos a producir queso en el país local y lo vamos a vender para extranjero, el costo es 0. Obviamente, si hay costo de transporte, los números pueden cambiar un poco. No mucho, pero siempre asumimos que no hay costo de transporte. Y vamos a asumir pleno empleo. ¿Qué significa pleno empleo en esto aquí, en Ricardo? Randall. Que todas las horas hombre que tiene disponible en la economía se están utilizando. Exactamente, que tú no dejas horas hombre ocioso, que no hay desempleo. Bien, nosotros teníamos que por regla, si yo decía ALC de ALW menor que ALC entre ALW, ¿qué yo sabía de eso? ¿Qué yo podía decir de eso? ¿Sí? El país local Exacto. más productivo, El país local es, más productivo Ok. de producir queso en ok, que el país es el extranjero. país extranjero. Entonces, eso ¿cómo le llamamos aquí? ¿Qué concepto había? ¿Sí? Que tiene más. Oh, Dios mío, por la cabeza. Ok, pide ayuda a uno de ahí. Ya sí. Ventaja comparativa. Ventaja comparativa. Joder, ¿te ayudamos? A último minuto. Para ayudarte, ya sí. Entonces, ¿qué habíamos dicho entonces, por lo tanto, que era ventaja comparativa? ¿Qué es, si yo no me veo ese ratio, qué es? Andrés. ¿Esto es el costo de oportunidad de qué? Del país local, entre el queso y el término de vino. O sea, que estamos diciendo que el costo de oportunidad en el país local, ese queso y el término de vino, es menor que en el país extranjero. Entonces, cuando eso pasa, ¿quién decimos que tiene ventaja comparativa? El país local. Ahora, si yo invierto los, ¿cómo se llama? Los ratios, sí, los numeradores y denominadores van a tener algo como esto. Entonces ahí, ¿cuál de los dos menor? Este, ¿no? O sea que el país extranjero tiene ventaja comparativa, porque tiene menor cantidad de oportunidades, haciendo vino en términos de queso. Por lo tanto, siempre un país va a tener ventaja comparativa en un bien, cuando son 2 bienes, y otro país en otro bien. Y eso es lo que me garantiza que se haga comercio internacional, ¿de acuerdo? Porque si todos los países, si un país tuviera ventaja comparativa en todo, simplemente produjera y vendiera, nadie más le comprara. ¿De acuerdo? Entonces eso es comercio de un solo lado, no tiene mucho sentido. Ahora, si yo me pongo a ver esto, digo, mira, ALC menor que ALC entre ellos, ALW menor que ALW entre ellos. ¿Qué pasa en el primer caso? Diría. Que el país local tiene ventaja comparativa con respecto. Aunque hay ventaja absoluta. Absoluta. O sea que aquí hay ventaja absoluta. ¿El país local en qué tiene ventaja absoluta en este caso? En el queso. ¿Y el vino quién la tiene? O sea que la tienen los dos bienes. Exacto. Entonces, un país puede tener ventaja absoluta, hemos dicho, en
todos los bienes producidos. ¿Y qué ejemplo yo les puse a ustedes? Ya. Estados Unidos, Después de la Segunda Guerra Mundial. Probablemente Inglaterra también, aunque yo no tengo la base empírica para decir, probablemente Inglaterra después de que salió, después que empezó la revolución industrial, probablemente, seguro, Inglaterra estaba ahí. O sea, todo lo bienes industriales que se producían, Inglaterra era muchísimo más productivo que el mundo completo. Después de la Segunda Guerra Mundial, casi todo, prácticamente todos los bienes industriales que se producían en Estados Unidos tenía ventaja absoluta en todo. Pero no así a nivel de ventaja comparativa. Y por lo tanto se daba el comercio por ello. Vamos por algunos números. Bien. Vamos a ver. Yo quiero sacar mi frontera de posibilidad de producción. Esto es un repaso. Quizás algunos de ustedes ya han leído bastante de esto. Les parece muy común y muy fácil, a otros no. Yo lo que quiero es que intuitivamente ustedes entiendan lo menor posible del tema, porque van a entender muy bien los otros, ¿de acuerdo? Entonces, por eso estamos haciendo esto. ¿Cuál es mi frontera de posibilidad de producción? Si yo, ¿cuál es mi frontera de posibilidad de producción para el país local? ¿Alguien? Siempre va a ser ALC, QC, más ALW, menor igual o igual. Igual a él. Porque habíamos dicho que hay pleno empleo, lo dijimos al inicio. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, si es para el país local, sería, estamos diciendo, QC, ¿verdad? Más 2W igual a 24. ¿Todo bien? ¿Tuvieron una regularizada? No. ¿Qué te habla? Entonces, profe, un supuesto es el preempleo. Sí, yo lo digo. ¿Y el país extranjero cuánto es? 6. 6, 3, 4, igual a 24. Ok, entonces, ¿cuál es? Imaginémonos que hay solución de esquina, o sea, que se especializan los países. Si nada más yo me especializo en hacer queso en mi país local, ¿cuánto queso yo hago? 24. Si esto es 0, esto sería 24. Y si yo nada más hago vino, ¿cuánto vino hago? 8. Y de este lado, si yo nada más hago queso, ¿cuánto sería? 4. Y si nada más hago vino, 8. Bien, ¿qué me falta? Mira, yo tengo 2 puntos de cada una de las. ¿Qué me falta? El costo de oportunidad, que aquí vamos a ver lo primero en términos de la pendiente. Vamos a ponerlo por aquí arriba. ¿Cuánto era? ¿Cómo era la pendiente aquí? Costo negativo el costo de oportunidad. ¿Cuánto es el costo de oportunidad? Menos ALC igual a menos medio. ¿Y la otra pendiente? 6 tercios. Bien. Entonces ya podemos graficar. 24 y 0. Y 0 y 2 está por aquí. Y aquí sería 4.
a priori, y nada más viendo esa gráfica, ¿qué ustedes ven a nivel de las pendientes en la gráfica? Esta es la del país extranjero. Y esta es la del país local. ¿Qué vemos viendo las gráficas? Pedro. Que en el país local el impuesto, la diferencia entre producir un bien y otro es muchísimo mayor, por eso también por eso el costo de oportunidad es muchísimo más grande. Yo creo que el país local es ese. Y es más plano. Ahora sí. Y por eso es más plano, porque tiene ese costo de oportunidad tan Más pequeño. Al revés. Y el otro, el que tiene un costo de oportunidad grandísimo, por eso también es tan. Ahora sí. Entonces, mientras más plana es la línea, la pendiente, menor es el costo de oportunidad. ¿De acuerdo? Mientras más empinada o más inclinada, mayor es el costo de oportunidad. Miren qué tan inclinada es esta versus esta que está aquí. ¿De acuerdo? Se nota, ¿verdad? O sea, es lo que ustedes ven. Entonces, vamos a ver si las pendientes dicen eso. Bueno, la pendiente de esta. ¿Cuánto es la pendiente de esta? Menos medio. Menos medio. ¿Y la pendiente de aquí? Menos 2. Son negativas las pendientes. El costo de oportunidad es positivo. ¿De acuerdo? Siempre tengan eso en cuenta. Entonces, si yo lo veo en términos del absoluto, bueno, la pendiente de aquí, evidentemente, como dice Pedro, es mucho más grande del país extranjero que del país local. Entonces, eso me permite a mí hacer mi comparación. Yo tengo una regla por aquí arriba. Entonces, yo lo que digo, bueno, ¿cuál es la pendiente, cuál es el costo de oportunidad? ¿Cuál es el costo de oportunidad ahí? Si el del país extranjero es mayor que el del país local, ¿qué quiere decir eso entonces? ¿Quién tiene ventaja comparativa? El país local. ¿Haciendo qué? Vino. Que eso en términos de vino. Entonces ya simplemente que usted inspecciona la gráfica y usted sabe que dado que la pendiente de la frontera posible de producción del país local es menor, o sea que es más plana, pues evidentemente que el país local tiene automáticamente ventaja comparativa haciendo que eso en términos de vino. Si yo lo hiciera al revés, o sea que pusiera esto aquí, pusiera acá, pusiera allá, bueno, los resultados me invierten los numeradores y denominadores y me va a quedar lo mismo, que bueno, el país extranjero tiene ventaja comparativa haciendo vino en términos de queso. ¿Estamos claros? Ok. Eso. Si yo le pregunto, mira, para el país local, yo quiero ver si esos dos puntos son puntos posibles en el país local. ¿Qué ustedes creen que hay que hacer? ¿Qué se podría hacer? Tocar. Lo sustituyo y si al final. ¿Dónde tú lo sustituyes? Tú sustituyes primero uno, ¿verdad? Un par de puntos, ¿dónde? En la frontera. Entonces, ¿cuál sería? Bueno, sería 16 más 3 más 2 por igual a 24. O sea, sería 16 más 6 igual a 24. No es igual. Esto es menos. Esto da 22. ¿De acuerdo? Si eso pasa, ¿qué sucede? ¿Cuál es la lógica? Todos los recursos. O sea que hay desempleo. O sea que es lo mismo que decir con los 16.
produciendo en este punto. Si yo nada más produzco queso, estoy produciendo en este punto, ¿de acuerdo? O sea, no es que hay un número así suelto. Si estoy produciendo aquí, estoy produciendo obviamente abajo de la línea, de la frontera de posibilidad de producción, por lo tanto, estoy en desempleo. Y si yo cojo este punto, ¿cómo quedo? Sería 15, ¿verdad? Más 2 por 6 igual a 24, sería 15 más 12. Eso son 27, 27 es mayor que 24. O sea que yo estaría por encima de la línea, por encima de esa raya. ¿Puedo yo estar ahí? ¿Por qué no puedo estar ahí? Porque no tengo suficiente recursos. Claro, porque estoy diciendo que para hacer eso tendría que gastar más recursos de lo que dispongo. De algo por aquí. Estoy por encima. Entonces, ¿y si queda un punto por aquí? ¿Lo puedo hacer o no? Sí, ¿por qué? ¿Por qué lo puedo hacer? Porque tú estás usando eso en pleno empleo. Bien. Muy bien. Ok. Voy a borrar esta parte. Entonces dijimos que el país local tiene ventaja comparativa haciendo queso. Pero imaginémonos que la gente como que se vuelve loca. Dice, bueno, aunque nosotros tenemos ventaja comparativa haciendo queso, vamos a hacer vino. ¿De acuerdo? En el país local. ¿Cuánto el máximo de? ¿Cuánto el máximo de? Como planteo, local, extranjero. Si el local se dedica nada más a hacer vino, ¿cuánto el máximo de vino que va a ser? 2. ¿Y de queso? 0. Si el extranjero se dedica nada más a hacer queso, ¿cuánto el máximo de queso que va a ser? 4. ¿Y de vino? ¿Y cuál es la oferta mundial entonces? La suma de los dos países, 4 y 2. Entonces, ¿y si ellos vuelven a la razón y dicen, mira, vamos a hacer de nuevo, y vamos a especializar en lo que tenemos ventaja comparativa? ¿Qué produciría el país local entonces? ¿Cuánto queso? 24, ¿verdad? ¿Y cuánto vino? ¿Cuánto queso produce el extranjero? ¿Y cuánto vino? Bueno, me quedo un poquito por abajo. Pero en valor debería esto y esto ser mayor la producción de este lado. ¿Puedo borrar este lado? ¿Alguien se acuerda el tema de los salarios? ¿Cómo era? Por lo último que vimos la clase. Lo de veces el PW ¿A qué era igual el salario? El salario va a ser igual al precio de la productividad. Una. La productividad. Y por lo tanto el salario, ¿cómo va a ser? ¿Un salario? Por hora, ¿por qué te lo digo? Aquí sería lo que entonces, ¿qué habíamos conversado sobre el salario? Que siempre que tuviéramos esto, la economía se iba a especializar en queso. Si era lo opuesto, bueno, en vino. Si era igual, era indiferente. Por lo tanto, siempre que yo tuviera algo como esto, ¿se acuerdan? Que estas son ratios que ustedes más o menos recuerdan. ¿Esto cómo se llama? Costo de oportunidad. Y tiene un apellido, ¿verdad? ¿Cuánto tiene el queso en términos de
Y este aquí es el precio del queso. Precio relativo del queso. Los apellidos, aunque no estamos usando, son relativamente, son importantes. Ok. Voy a borrar algunas cosas para hacer un poco más de espacio. ¿De acuerdo? Yo tengo esto. En este modelo, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el único costo que hay? El salario, o sea, el costo del trabajo. O sea, que vamos a decir que esto es lo mismo. Menos salario por hora de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, imaginémonos por un momento que estamos solamente en la empresa que hace queso. O sea, que tú es lo que usé, precio de queso, cantidad de queso, menos salario del quesero, por la gente que estaba trabajando, las horas de trabajo dedicadas a hacer queso. Aquí habíamos dicho que era igual el beneficio. Si eso es así, yo puedo decir que el PC es igual a W. Si eso es así, yo puedo despejar WC. Es decir, bueno, WC es igual. DC, QC, interés. Y aquí habíamos dicho que era QC igual por allá abajo. Ya habíamos dicho que esa es la solución de aquí. QC igual a L entre a LC. En algún momento hicimos eso. Aquí es lo mismo que decíamos. Obviamente, LC porque se está usando todo haciendo peso. Pero yo cancelo, me queda LC entre LC. Ya lo que habíamos visto por aquí en algún mundo pasado. Entonces, si yo tengo esto, ¿yo estoy en comercio o estoy en autarquía? ¿Por qué? Si los trabajadores son indiferentes. No, yo no estoy diciendo que no es diferente, estoy diciendo que casi. Yo en autarquía o en comercio. Hay comercio. ¿Por qué? Cuando hay autarquía hay una igualdad, cuando no hay una igualdad hay comercio. Ok, ¿y cómo uno lo ve en la práctica? O sea, ¿cómo uno lo ve intuitivamente? Juan Sánchez. Cuando yo estoy en la autarquía, yo me veo forzado a producir ambos bienes. Ajá. Y cuando en comercio, yo me Entonces, si yo estoy en comercio, si yo veo que el salario de hacer queso es mayor que el de vino, ¿qué yo estoy pensando? Que todo el mundo se va a especializar haciendo qué? Queso. Por lo tanto, no hay una igualdad, en el sentido de que no hay necesidad de que los trabajadores se dediquen a hacerlo bien. Por lo tanto, estamos en comercio. Si fuese igual, estamos en autarquía, porque hay necesidad de que se produzca los dos bien. ¿De acuerdo? ¿Qué era autarquía? La ausencia de comercio. La ausencia de comercio. O sea que en autarquía el país tiene que producir todo lo que consume, ¿de acuerdo? Al costo que sea. Si un país produce todo lo que consume al costo que sea, ¿es eficiente produciendo todo lo que No. ¿Por qué? Yo entiendo porque, de cierta manera, bueno, hay un margen. Y yo entiendo que no es posible, por lo menos para países que sean autosuficientes, en la misma de ciertos productos, ciertas cosas, ser perfecto en todo. Yo entiendo que este país es como cualquier otro, que tiene especialización en lo que realmente pueden hacer bien. Y
¿Por qué eso es un problema? Porque tú bien podrías especializarte en cualquier cosa y hacerlo todo. Y la pregunta ahí es si eso es algo positivo. No, claro, eso es lo Es que si es posible que un país se sostenga solo. ahora sí. Ah, bien. Pero Porque tenemos recursos limitados, hay que saber repartirlo de una manera eficiente y como dicen que no abarca poca firma, la especialización te permite eficientizar el uso de recursos. ok, siempre que tú te especialices, lo que tú tienes ventaja comparativa. Entonces, si tú tienes recursos limitados y quieres hacer todo, tú terminas haciendo todo ineficientemente. O una parte tú lo vas a hacer más ineficiente. O sea, que lo que estamos diciendo es, mira, si tú nada más tú tienes ventaja comparativa haciendo queso y tú tomas todas tus horas de trabajo en hacer queso, eso es lo más eficiente. Ahora, si tú tienes que usar parte de esas horas para hacer queso y la otra parte para hacer vino, no es eficiente. Bueno. Muy bien, está muy, me gusta eso, está muy intuitivo. Muy intuitivo, muy intuitivo. Ok. Y si yo tengo algo como esto, yo lo puse aquí. Siempre yo voy a especializarme haciendo queso cuando el precio relativo del queso sea mayor que su costo de oportunidad. ¿De acuerdo? Sí, y eso es lógico. ¿Por qué yo digo que es lógico? Porque, mira, yo gano en base a mi precio y me pagan en base al precio. Ahora, si el costo de oportunidad de ese queso en términos de vino es más caro o es más alto que el precio relativo del queso, yo no lo haría. Yo lo prefiero hacer en un país donde sea lo contrario. ¿Por qué? Porque la idea con esto es que tú te vayas donde sea más barato producir. Yo le hice como una ¿cómo se llama? Una línea de producción de bienes inicial, insumos, bienes intermedios, más insumos, bienes finales. Cada uno de esos puntos se supone que, o sea, el comercio como hasta el momento actual funciona es que tú lo vas a producir donde es más barato producir. Más barato no es solamente el precio, es también productividad. O sea, imagínense ustedes, quizás sale más barato producir todo en Haití, porque la mano de obra es mucho más barata. Ahora bien, son haitianos lo suficientemente productivos para realmente poderse producir todo. Muchas veces la respuesta es no. Y por eso se produce en otros lugares, como Estados Unidos, Corea, etc. Ahora, si yo tengo, si yo tengo algo como eso, se me cumple esto. Obligatoriamente, si yo tengo algo como esto, ustedes ya lo vieron, obligatoriamente, yo tendré que sí tengo ventaja comparativa haciendo queso en el país local. ¿De acuerdo? Los precios de los dos bienes, si lo produciese localmente, el precio relativo del queso me va a ser más barato produciéndolo en el país local. ¿Por qué? Porque es más barato producirlo. O sea, si yo tengo ventaja comparativa haciendo queso en el país local, implica que tengo, ¿tú hago el examen? ¿Alguien le puede dar una silla aquí adelante? Gracias. La próxima, si usted no es el marcador nunca, acuérdeme cuando venga el bebé. Tengo que dar los marcadores. Lo que decía es que si
se da el caso de un país tiene ventaja comparativa haciendo queso en términos de vino, ese país va a cobrar un precio del queso más barato que el país extranjero. Por la sencilla razón de que, ¿cómo yo determino el precio? En base a costo. Si mi costo de producción es más barato, porque tengo ventaja comparativa, el precio va a ser más barato. Y como yo siempre digo, es una de las razones por las cuales funciona el comercio. ¿De acuerdo? Países que se especializan haciendo queso, es porque lo hacen más barato que otros países, y obviamente que el precio relativo de ese queso va a ser más barato en el país con ventaja comparativa que en otro que no lo tenga. Pregúntate. Está claro, si usted puede coger el problema que tengo ahí preparado sobre lo que no lo ha notado. No. Está bien. Bien. Ok, imaginemos que estamos en una autarquía. Se cumple eso. Estamos en autarquía. En autarquía, yo lo que voy a decir es que esto no es igual. Son cantidades, son números diferentes. ¿Qué estoy diciendo? En la autarquía, en el país local, los salarios son iguales en los dos sectores. Y son iguales en el país extranjero para los dos sectores. Y se cumple esto. ¿Qué yo estoy diciendo? Que aunque estamos en autarquía, el país local tiene ventaja comparativa haciendo queso. ¿Pero se va a especializar en hacer queso? No, pues está en autarquía. Entonces, si está en autarquía, imagínense que ahí está el telón, en ambos países se está produciendo. En ambos países se está produciendo los dos bien, en uno más eficientemente que en otro. Si ese es el caso, sube el telón y pasamos de autarquía a completamente a libre comercio completo. ¿Qué ustedes creen intuitivamente que podría pasar? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los salarios locales? Como dijimos, la productividad es constante, porque va a variar El precio. O sea, se va a variar va a variar el precio relativo. ¿Y qué significa eso? Si seguimos esto, ¿qué quiere decir? Que ¿quién tiene ventaja comparativa? ¿Qué va a decir eso? Y cuando abre el comercio, entonces el precio relativo que quede debería ser más cercano del país más grande, ¿no? O sea, el precio relativo, cuando se abre el comercio, no debería ser más cercano al precio relativo del país más grande. Eso es lo que venía ahora. Tiene medio punto, ¿sí? A eso es. El país que tenga no elaborar. Yo lo que voy a decir, ya me le dio de manera elegante. Si estamos en esta situación, cuando sube el telón y hay comercio, como yo tengo ventaja comparativa en el país local haciendo queso, va a pasar eso. ¿De acuerdo? Y del otro lado va a pasar eso. ¿De acuerdo? Y porque hay ventaja comparativa haciendo vino. Ustedes tienen medio punto, porque tú también tienes una cuota bastante buena. Entonces, tenemos esa cualidad. Y ahí, en ese caso, yo lo que voy a tener es simplemente que voy a producir todo de queso. 0 de vino. Y aquí voy a producir 0 de queso y todo de vino. Ahora la pregunta es, o la lógica es, mira, cuando hay libre comercio entre los dos países, este se va a especializar en hacer queso, que tiene ventaja comparativa haciendo queso, este se va a especializar haciendo vino, que tiene ventaja comparativa haciendo vino. ¿Qué pasa con el precio relativo? El precio relativo tiende a igualarse, o sea que esto en comercio tiene algo como esto, puede ser, pero ¿de acuerdo? Tienden a igualarse.
Y digo tiende y lo explico por qué. Ahora la pregunta es, ese precio relativo nuevo, que es común a los dos países, ¿a cuál de todos se parece? La respuesta es ya. La respuesta es, bueno, se va a parecer al país más grande, de mayor consumo. Bien, o sea que si aquí, por ejemplo, uno puede ver por la cantidad de horas de trabajo. Si hay un país que tiene 1000 horas de trabajo y el otro solamente 10, bueno, el país de 1000 horas es más grande. Pero en la realidad uno lo puede ver por el tamaño del PIB. Si un país tiene un PIB más grande que otro, es porque la gente consume más. Lo vemos, por ejemplo, que India y Estados Unidos. India tiene 1.500 millones de habitantes, Estados Unidos 350, o sea que son como 4 veces menos. Pero los consumidores americanos consumen quizás 12 veces más que India. Por lo tanto, cuando uno hace P por Q, o consumo por habitante, Estados Unidos consume mucho más que India. Entonces es un mercado más grande. De hecho, el mercado más grande del mundo. Entonces, conclusión de esto, el libre comercio, los precios se igualan y se van a parecer al país, a los precios internos, el precio interno del país más grande, del mercado más grande, de la economía más grande. Pregunta hasta acá. Una última, así intuitiva. Si estamos en autarquía, ¿cuánto se va a producir de cada bien? Se va a producir de cada bien lo que se demanda, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí no se puede guardar nada. Cuéntame. Sí, en el punto, o sea, con la ley de oferta y demanda, el punto de que los salarios sean iguales, ahí se va a... Sí, tú vas a tener una equivalencia, obviamente, lo que tú produces de queso y lo que tú produces de vino es igual a lo que te demandan de queso y de vino. Por la interacción de oferta y demanda, como tú dices, los precios van a cambiar, algunos suben, algunos bajan, de manera tal que se permita eso. Y del otro lado igual eso. Esa segunda parte del tema del consumo la vamos a ver más en detalle en un modelo que se llama estándar de comercio, que viene en 2 semanas. Pero quiero que ustedes lo tengan ahí digamos en la cabeza por ahí para que lo veamos pronto. Bien, preguntas de acá. Ok. Que no explotar. ¿Puedo apagar? Bien. Ok, salario relativo. Creo que es un desastre. Salario relativo. Cuando hablan de salario relativo, diferencia de precio relativo, es salario del país local en el salario del país extranjero. Concepto clave en el mundo del comercio. Si yo digo, bueno, salario relativo de RD respecto a Estados Unidos, vamos a poner más alto adelante, Estados Unidos, respecto, digamos,
Déjalo ver. El punto es como un medio que refleja. Ah, ya. Ahí lo ven. Respecto a RD, si yo digo que el salario en Estados Unidos, promedio, es igual a 8, ¿qué significa eso? Cuando hablemos de que el salario relativo de Estados Unidos respecto a la República Dominicana es igual a 8, es que un americano promedio gana 8 veces lo que gana un dominicano promedio. Y si yo lo digo al revés, decir que el salario de la República Dominicana es igual a un octavo, quiere decir que un dominicano promedio gana una octava parte de lo que gana un americano promedio. Eso no es ni bueno ni malo. Bueno, no es bueno, obviamente, tú quisieras ganar más. Pero lo que digo es que a pesar de esa relación, puede y de hecho existe comercio. ¿De acuerdo? Entonces, eso se determina, como vimos en Ricardo, por las diferencias de productividad entre los países. Mientras más productivo es el trabajo de un país, va a ganar más o menos. Más. Entonces, así hay gente, no, que los salarios son muy altos en Japón. Claro, y los japoneses son muy productivos respecto a otros países. Que los salarios son muy bajos en Bangladesh, que eso es un abuso. Porque en Bangladesh la mano de obra es muy poco productiva. Pero una pregunta, en países que, eso depende de la mano de obra, porque en países como Colombia, donde la producción de textiles son muy productivos, pero esos salarios son bajos. Son poco productivos. Ah, Pero la mano de obra es tan barata que te justifica que tú produzcas ahí. Ojo, cuando hablamos en términos tan agregados, estamos hablando de un promedio de trabajadores. En India hay un grupo de trabajadores que son muy buenos, programadores, etcétera, que saben que son muy productivos y ganan un salario mucho más que el operario que está haciendo mascarilla o ropa. Bueno, igual aquí, ustedes están formándose no para ser un operario de zona franca, que ganan un salario bajito, están formándose para ser gerentes, para ser pensadores, etc. Entonces, siempre van a haber diferencias. Bueno, una gente de aquí puede ganar más que una gente de Estados Unidos para igual experiencia profesional, carrera, títulos, etc. Ahora, en promedio se da algo como esto. Nada más que bueno, en este modelo sí, porque lo que el capital físico también, porque un granjero en Suiza tiene un tractor y un granjero en Bangladesh tiene una vaca blanca. Tiene una vaca y dos gente arando, ¿no? Exacto. Sí, claro. Solamente el tractor. Indudablemente. Indudablemente. Cuando se habla de tecnología, nos referimos a tecnología como se define en economía. Sí. Capital físico es maquinaria, tractores, equipos. Tecnología es cómo tú logras combinar capital físico y trabajo para producir de manera más eficiente. La tecnología no es, no sé, una computadora. Eso es capital físico. Ahora, si la computadora te ayuda a ti, o una técnica que tú desarrolles por la experiencia, a ser más productivo con esa computadora como trabajador, eso es tecnología. ¿Vamos a ver? Quédate en duda. Yo creo que me refería más y nos referíamos que era como la productividad total del factor. Sí, sí. La combinación, cómo tú combinas dos factores de producción siendo más eficiente. Eso es la TPF. TFP. Sí, es un tema, porque tecnología, un equipo, un celular, no sé, una mejor cortadora, eso es tecnología. Eso es capital físico. Más avanzado, pero capital físico. Ahora, tú como operario aprendes a usarlo de una manera eficiente, bueno, ya eso es tecnología. O si es el mismo equipo, se le hace alguna modificación y mejora, hace más eficiente, dado cualquier trabajador, eso es tecnología. Digo, es una discusión amplia, eso no vamos nosotros a recurrir. Sí, en el modelo ricardiano el único factor de producción es el trabajo. Entonces, la tecnología vendría definida por la forma en que yo combino el trabajo con el trabajo. La tecnología vendría por la manera en que tú, técnicas que tú tengas que hacer algo. Imagínate que tú fabricas una bola de queso en una hora, haciendo 10 pasos. Pero tú dijiste, mira, yo puedo hacerlo en 8. Eso es tecnología. Sería como en el modelo de organizar un cambio. Sería como en el modelo de Luis, que es un capital humano.
Bien, bueno, aquí tenemos precios. Creo que hablamos de eso la clase pasada. Tenemos algunos precios. El arroz. Tres. Ok. Imaginémonos lo siguiente, bueno, tenemos estos datos, que te sacó el salario. Una economía que se especializa en queso, el país local. Haciendo queso sería LC 12, de 1 igual a 12. El salario por hora, ¿verdad? Y del otro país se especializa en hacer vino. Ese es el salario de los tipos que hacen vino del país extranjero. Y yo quiero calcular el salario relativo. ¿Y qué hablo de sobre el salario relativo? Salario del país local, este salario del país extranjero. Aquí hay comercio, entonces sería 12. ¿Qué quiere decir ese 3? Por lo tanto. El salario de producir queso es 3 veces más que produce vino. Sí, por lo tanto. Del extranjero. O sea que los salarios del país local son 3 veces superiores a los del país local. Los salarios del país local son 3 veces superiores al país local. Lo dije mal. Válida la corrección. Válida la corrección. Entonces, adelante. ¿Por qué se compara el salario de un con el otro? Lo que pasa es que aquí estamos en el país local se está produciendo nada más que eso. Ah, ya, ya. En el país extranjero nada más vino. Entonces, es como decimos, el salario del país local, el país extranjero. ¿Cuál era AL? Bien, hay algo que se llama ratios de productividad. Ratios de productividad, ratio de productividad es lo siguiente. Una cosa era costo de oportunidad, ¿verdad? ¿Cómo era el costo de oportunidad? ALC entre ALW, ¿verdad? Ahora bien, ratio de productividad, ellos decían ALC en el país local entre ALC en el país local. ¿Cuánto es esto? ALC en el país local, 1. En el país extranjero, 6. ¿Qué quiere decir ese 6? Un 6, ¿qué quiere decir? ALC en el país extranjero. Que para producir queso en el país local, No, extranjero. poniéndolo en el extranjero, Yo lo que quiero es que tú me digas qué es. ALC en el país extranjero igual a 6. ok, que en el país local, ¿verdad? Con respecto al extranjero, nosotros... No, yo nada más quiero que tú me digas eso. Yo no que quiero- el país extranjero tiene 6 veces, es más grande, 6 veces más, ¿no? ¿Cuántas horas se dura para hacer una boda de queso en el país extranjero? 6. Eso es. Ok. Ahora vamos con esto. El país local dura, ¿lo trabajadores cuánto tiempo? 1 hora. ¿Y el país extranjero? 6 horas. O sea que yo puedo decir que el país local, los trabajadores que hacen queso en el país local son 6 veces más productivos. ¿De acuerdo? Aunque yo lo planteo así, lo puedo plantear también así. O sea, es igual. Bueno, o sea que los trabajadores del país local son 6 veces más productivos que los del país extranjero haciendo queso. Y en el vino, es 2 tercios.
Entonces, fíjense en algo. Si yo tengo que el salario relativo del país local sobre el país extranjero es 3, o sea que el país local tiene 3 veces el salario relativo, el salario del país local es 3 veces el del país extranjero, ese salario obligado tiene que quedar entre los ratios de productividad, o sea que está entre 6 y 3 medios. ¿Por qué va a estar entre 6 y 3 medios? Si fuera mayor a 6, sencillamente, yo lo que estoy diciendo es que sería muy caro producir en este país, en el país local. ¿Por qué? Porque el salario es tan alto que me sobrepasa la productividad. ¿De acuerdo? Es muy caro. Si está por debajo de 3 medios, yo lo que estoy diciendo es que a pesar de que el salario es realmente 3 veces, perdón, es menos de 1.5, la productividad es tan baja que no me compensa a mí ese salario. O sea que yo no puedo salirme de todo de aquí. Si me salgo por arriba es porque es muy caro producir ahí y no me conviene. Y si me salgo por esta esquina de abajo es porque sé muy poco productivo en ese país. Y yo voy a estar pagando un salario caro, pero ese salario no me va a compensar ni la productividad. ¿De acuerdo? O sea que siempre va a estar entre los ratios de productividad. Ya saltando un poco en el interior del tiempo, pero pueden leer. Bien, ¿qué pasa con la realidad? Los salarios tienden a reflejar la productividad. En general sí. O sea que países con baja productividad, los trabajadores que ustedes lo ven van a tener bajo salario. Países con alta productividad, los trabajadores van a tener en general alto salario. Eso no quiere decir que no haya ciertas excepciones en grupos específicos de trabajadores para momentos específicos del tiempo. Pero en general se cumple eso. Esta gráfica, señores, está bien incómoda. Y yo creo que ya tienen como 2 trimestres dando, a pesar de mis quejas. Este gráfico yo no lo he visto tan elocuente en ningún otro sitio como acá. Y lo que dice es lo siguiente: imagínense ustedes que Estados Unidos es el país que tomamos de referencia. Estados Unidos es el país que tomamos de referencia. Si yo digo, ¿cuál es la productividad de un americano? 1. ¿Cuál es la productividad de un japonés respecto a la de un americano? Bueno, lo tengo aquí. Es más o menos en ese momento un 70%. Si un japonés tiene una productividad de 70% de un americano. Si un americano duraba 10 horas haciendo algo, ¿cuándo sería? Un japonés iba a durar más o menos 13 o 14 haciendo eso mismo, ¿de acuerdo? Con ALC y ALW. Ahora, yo esperaría, y efectivamente así pasaba, que si un americano ganaba $100 la hora, la semana, ese japonés también ganara más o menos igual a la productividad que tenía. Si 70%, que su salario sea más o menos 70%. Esa línea, 1 a 1, marca eso. Mientras más cerca usted de la línea, más se cumple eso. Que la productividad va muy de la mano con el salario. Obviamente, fíjense como Japón, Corea, Brasil, China estaba todavía despegando. Eso fue como en los 2012. No, ese fue un dato que salió, o sea, que un país, pero eso de antes. México, un poquito de outlier, pero más o menos se ve que había lógica. O sea, mayor productividad, más salario. Alemania aquí tiene un problema, y es que había unos sindicatos que en ese momento hacía que la hora de trabajo fuera muy alta, el pago de la hora de trabajo fuera muy alto. Pero eso era más que nada una distorsión de mercado. Otros papers, Corea del Sur en el 75, bueno, era más o menos 5% de la productividad de Estados Unidos, los salarios eran 5%. Cuando aumenta la productividad en Corea del Sur, hace 2007, ya es 50-50. Está más o menos de la mano.
Obviamente, mientras más regulación yo tenga en el mercado, más difícil es de pedir, más altos son los costos de trabajo, eso va a ir. Mientras más fuerza tengan los sindicatos, probablemente la productividad puede ser 50, el salario puede ser más que 50. Mientras más altos sean los costos de trabajo, como pasa en República Dominicana con cesantías, que no sé qué, el costo por hora va a quedar por debajo de la productividad. O sea que uno puede tener mundos diferentes dependiendo de las leyes laborales. ¿Ustedes se acuerdan en un momento uno dice que lo complicado de la economía internacional es que se trata de fomentar o desincentivar el comercio? Pero eso depende de muchos otros sectores de la economía, de la política económica, uno de los cuales es el trabajo. Si en el mercado laboral usted tiene un mercado laboral muy pro empleo, bueno, probablemente el salario va a estar un poquito por encima de la productividad, creciendo por encima de la productividad. Ahora, si usted tiene un mercado laboral con leyes muy proteccionistas del trabajador, usted va a tener que los salarios van a quedar relativamente por debajo de la productividad. Lo que usted dijo sobre el costo es mayor a la productividad de la República Dominicana, es que los salarios son más caros, o sea que los trabajadores ganan más de lo que deberían. Que ganan menos. Lo que pasa es que lo que pasa es que tú, o sea, cuando tú contratas una empresa, fuera de eso, si tú contratas con un trabajador, el trabajador que le paga un salario, pero pueden haber otros costos que no percibe el trabajador, pero que tiene que pagar. Mientras más altos son esos costos, menos tú le vas a pagar al trabajador, porque al final tú lo que tienes la productividad es, porque más de tu productividad, tú dices, bueno, mi costo de trabajador es uno. Ahora, si usted que paga mucho de costos que no van a ser trabajador, ¿quién paga el trabajo? Entonces, tú ves que la productividad aquí ha crecido mucho, el salario no ha crecido tanto, pero entre otras cosas, solamente por eso, se debe a esos costos no laborales, vamos a decir, o a otros costos laborales. Temas que hemos visto de ventaja comparativa: libre comercio es beneficioso si es un país más productivo que otros países, ¿no? Todos los países pueden beneficiar del comercio. Ya vimos que basta con hacer el análisis de ventaja comparativa para ver. O sea, un país que sea menos productivo que otro, en cuanto a ventaja absoluta, siempre va a tener ventaja comparativa en algo. Entonces, se beneficia hacer comercio por ese lado. El libre comercio entre un país que paga salario alto como Estados Unidos, con países que pagan salario bajo como Bangladesh, ¿beneficia o perjudica a uno de los dos países? No. O sea, el que tiene salario bajo, como Bangladesh, es porque tiene productividad baja. Bueno, entonces, esa productividad baja tiene que tener una compensación para aquel que va a comprar bienes allá y un salario bajo. Bueno, imagínense ustedes que Bangladesh tenga productividad baja, el salario altísimo. ¿Quién puede hacer algo ahí? Nadie, con mi carro. Igual si usted tiene trabajadores muy productivos, bueno, tiene que pagar. Y eso funciona de lo más normal. Sucede que a veces el libre comercio sí reduce los salarios de algunos trabajadores. O sea que hay ganadores y perdedores. Sin embargo, en general, los países sí se benefician del libre comercio. Los consumidores se benefician, otros trabajadores se benefician, el gobierno tiende a beneficiarse. El beneficio de los consumidores más que nada es porque los bienes que llegan por libre comercio tienden a ser más baratos. Y si tú tienes bienes más baratos y el mismo sueldo, tú puedes comprar más bienes o comprar otro tipo de bienes que antes tú no podías comprar. Y en el caso de los trabajadores, imagínense que es como aquí, como el ejemplo que sirvió. Los trabajadores que se dedican a hacer queso van a tener un salario más alto probablemente, por lo tanto se van a beneficiar. Se van a perjudicar a aquellos que hacían vino en este caso. ¿Cómo se beneficia el gobierno en un libre comercio? Mayor dinamismo económico, mayor impuesto. Obviamente estamos hablando aquí de impuestos. O sea, en este modelo no estamos hablando de impuestos. El libre comercio, error, el libre comercio protege a los países menos productivos. Tampoco es cierto. O sea, todo el mundo que pueda hacer comercio puede comprar bienes más baratos, pero también puede vender bienes que antes quizás no hubiese vendido en la ausencia de libre comercio.
Hay algunos casos, por ejemplo, muchas islas pequeñas del Pacífico, que son básicamente estados que dependen de Australia, que lo único que ellos no hacen comercio, simplemente usted le manda cosas y ellos se la compran. Esos países yo creo que han sido explotados por su relación con Australia. Pero en general, sacando esos casos, cuando los países pueden comprar y venderle a otros países bien, sí es muy beneficioso. O sea, no hay una explotación como tal. ¿Qué hora? 5:30. Vamos a darle aquí. La clase que viene en lectura, yo creo que la paraliza. Vamos a discutirla al inicio. Vamos a acabar de ver este tema y vamos a empezar con el modelo de Hertzler, que es como un poquito más complicado, no es lo otro mundo, pero complica un poquito más porque ya hay otro factor de presión. ¿Quién llegó después de que yo pasé la lista? ¿Usted no llega a curso? Falta tú. El que tenga preguntas, aquí estoy. Yo llevo la porra aquí siempre para cualquier cosa me da media hora obligado. Pero voy a hacer un material. No es de trabajo. En la DAR. En la DAR. ¿Qué era? El servicio de atención a emergencias tropicales. Ah, ya, pues no. Y Adrián no vino. Le envío un correo. Sí, tú Otra lectura. y Richard se lo mandan todo. Voy a decir que voy para el profe. Ah, vale. Maestro, en la semana 3 está la lectura. Sí. Recién